días, gracias por la invitación. Yo me siento como en casa, y me siento como en casa no solo porque esta sea la provincia por la que soy diputado, sino que tratándose de un evento del ARFE, yo fui vicepresidente de esta asociación en dos periodos diferentes, y me alegra encontrar amigos como Cal, como James Gabe, como Alkis, como la señora Cromer, algunos con los que compartí responsabilidades para hablar de fronteras en aquel momento, años 90 y principios de los 2000, en la ARFE. Yo, por tanto, conozco bien el dossier de fronteras desde dentro de la Unión Europea, y ahora lo conozco y tengo que tratarlo desde fuera de la Unión Europea y desde el punto de vista de la seguridad, como representante especial de fronteras de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Las fronteras son los lugares del conflicto. Las fronteras europeas no son un ejemplo que puede ilustrar cuáles son las fronteras en el mundo. Las fronteras son el lugar caliente, el lugar del conflicto, el lugar de la desconfianza, y la gente que vive en las fronteras, cuando hay un conflicto, que es de lo que nos ocupamos en la OSCE, son las primeras personas seguramente que sufren conflictos y las últimas que terminan de sufrir el conflicto, porque las capitales, las cancillerías, los tratados, al final se arreglan volando en avión, pero la gente que está cerca del punto caliente del conflicto en la frontera son los últimos que tienen esa oportunidad de terminar. Permítanme una foto para ilustrar el tipo de fronteras con el que yo personalmente tengo que lidiar. Esa persona se llama Víctor Vanishvili, es un campesino de Georgia, hasta que los militares rusos le pusieron delante de su casa esa verja de alambre que le separa de sus vecinos. Eso no es una frontera, es una frontera de facto, es una línea administrativa, es una línea a partir de la cual hay unas autoridades que pretenden organizar la vida de esas personas y otras que dejan de tener responsabilidades. Eso es en la frontera entre Georgia y Osetia del Sur. Con este tipo de fronteras, que como pueden imaginar tienen una lógica muy diferente de la que estamos acostumbrados en ARFE, es con la que tenemos que lidiar. Ahí ven ustedes una alambre de espino que sencillamente divide parte de lo que era un poblado entre Osetia del Sur y Georgia, que es la legítima administradora y dueña de ese territorio. Por tanto, como verán, se trata de fronteras con una lógica muy diferente. En las fronteras europeas nos podemos encontrar con guardias de frontera que nos revisan el coche. En este tipo de fronteras vemos militares rusos encargados por el gobierno juguete de Osetia de su seguridad fronteriza. Bien, son zonas de conflicto y personas que viven en fronteras que tienen que sufrirlo, y para las cuales trabajan instituciones internacionales como OSCE, como el Consejo de Europa, como la ONU o como la NATO. Y habitualmente en este tipo de conflictos los instrumentos han sido el poder duro, es decir, la diplomacia, el poder militar, los mediadores internacionales son la lógica que envuelve este tipo de procesos, y la idea es culminar el ciclo del conflicto con la creación de lo que llamamos medidas de creación de confianza, confidence building measures, para que esa frontera vuelva a ser en alguna manera una frontera normal. La idea de todas estas instituciones que trabajan en ese tipo de fronteras es la que ese conflicto termine cerrándose. Lo que pasa es que, en mi opinión, los conflictos no se acaban cerrando solo porque no haya violencia, sino que mi idea es que cuando hay un conflicto entre vecinos, el final del conflicto no es una frontera segura, es una frontera cooperativa, porque una cooperación en frontera hace mucho más costoso políticamente el retorno a la lógica del conflicto. Si en una frontera conseguimos un tipo de relación política, económica, humana, cultural mayor, al final la decisión de volver al conflicto será bastante más costosa que en una frontera en la que no existen esas condiciones. En el ámbito europeo decimos con pesar que las fronteras son cicatrices de la historia. En el ámbito en el que yo trabajo, ojalá fueran cicatrices de la historia, porque tenemos que lidiar con heridas abiertas, y la idea precisamente sería cicatrizar esas heridas abiertas en la frontera.
En realidad, la idea que estamos proponiendo en OSCE tiene que ver con el origen de la Unión Europea. Se trata de crear lazos, de tal manera que la creación de lazos económicos, políticos, humanos, haga que la lógica del conflicto sea muy costosa políticamente y no encuentre legitimación en la opinión pública. Esa idea que está en el origen de la creación, por ejemplo, de la Comunidad del Carbón y del Acero, la industria de la guerra es lo primero que ponen los europeos en conjunto para evitar el nuevo conflicto, esa lógica está en el fondo de lo que pretendemos hacer en muchas fronteras. Bien entendido que el modelo europeo es inexportable. Es más, yo diría que los europeos, Martín, somos los menos expertos en fronteras, porque los nuestros no son realmente fronteras en el sentido duro con el que se trabaja en otras partes del mundo. Por tanto, en ningún caso proponemos una especie de eurocentrismo que permitiría trasladar toda nuestra experiencia europea de 50 o 60 años a otros países. Eso es imposible, porque cada frontera y cada conflicto tiene una lógica, pero sí que podemos seleccionar algunos instrumentos de los que se han utilizado en Europa para terminar un conflicto en la forma en que pretendemos que no se vuelva a repetir, creando una frontera cooperativa. Por eso en la OSCE hemos incorporado a nuestras herramientas de trabajo, que como ustedes pueden imaginar tienen que ver con la mediación internacional, con el control de armas, con el control de tráfico de personas y de armas en frontera, comenzamos a incorporar una especie de soft power que ya no tiene que ver con lo militar y tiene que ver con la construcción de medidas de confianza. Y ahí sí que el repositorio europeo de ejemplos es muy útil. La OSCE en 2012, a iniciativa mía, consideró que el ciclo del conflicto, un elemento esencial puede ser la cooperación transfronteriza. A partir de ese momento yo también hice una llamada para que en los conflictos de frontera, además de los diplomáticos, además de los militares, además de los mediadores internacionales, se incorporaran las autoridades locales y regionales a esa función de acabar teniendo una cicatriz en esa frontera y cerrando la herida. Y ahora estamos explorando esa fase cooperativa del final del conflicto que haría más difícil que el conflicto se reprodujera. Esa idea del apaciguamiento requiere por nuestra parte una recomposición de nuestro marco teórico. El marco teórico para la resolución de conflictos es el llamado ciclo del conflicto. Hay una enorme cantidad de esquemas de ciclo del conflicto. Nuestra idea es que hay que sumar un estadio más, una fase más, que no termina con el apaciguamiento de la violencia y la consecución de una frontera segura, sino que esa nueva fase es la fase cooperativa y la fase que permite o que impide o que dificulta el retorno del conflicto. Por tanto, se trata de que al final de un conflicto que ha sido violento, que ha sido separador, que ha causado unas dificultades enormes en las relaciones de las dos sociedades, termine con una frontera cooperativa. Nunca va a ser el tipo de cooperación transfronteriza del que habláis aquí los colegas. Es una cosa que está vinculada al final de un conflicto y no a un marco jurídico y político como lo europeo en el que lo lógico es colaborar. Aquí hay que, al contrario, ir en contra de las tendencias muy arraigadas en la población. Y creemos que para ello hay que recuperar el factor humano. El problema en estos conflictos, en el conflicto de Víctor Vanishvili, el problema es que en las cancillerías, en los ministerios exteriores, en las conversaciones en la ONU en Ginebra, se piensa poco en Víctor. Se piensa en la recuperación del territorio, se piensa en la discusión sobre la soberanía, pero no se piensa en qué pasa con la vida diaria de una persona a la que le ponen una mañana esa verja y le impiden ir a la farmacia, ir a cobrar la pensión, ir a comprar, y sus vecinos de siempre tienen que darle a través de la verja la comida diaria o darle algún tipo de ayuda, porque si ese hombre cruza esa verja va a ser detenido y se le van a poner una multa que seguramente no podrá pagar. Por tanto, hay que ponerse en esa lógica de la vida diaria de las personas y convertir esa fase final del conflicto en una fase que tiene que ver con esa discusión de alto nivel político sobre soberanía, territorialidad, esas conversaciones en Minsk, por ejemplo, o en Ginebra. Hay que crear un segundo nivel de comunicación entre las partes, también si necesario con mediación internacional, para preocuparse de cómo llega una ambulancia
a recoger a Víctor si la necesita. Y esa idea de los dos niveles de negociación es la que estamos intentando. Yo he tratado de teorizar, he tratado de exportar esta idea, porque en algunos sitios ha funcionado bien, es la que permitiría que al mismo tiempo que se debaten los asuntos importantes en un conflicto internacional de frontera, se debata de cómo solucionamos el problema del día a día de las personas afectadas. Y por tanto, permitimos que no habiendo violencia o habiendo una vida más fácil de las personas, no haya un muerto encima de una mesa de negociación. Yo recuerdo, había aquí algún amigo de Rumanía y Moldavia. Yo he visitado la frontera de Transnistria con Moldavia, una frontera informal, una frontera en la que había que pasar ejércitos, mediaciones internacionales, para al final encontrarme con unos paramilitares en la frontera, en la que había esas conversaciones, y un mal manejo de esa frontera provocó un muerto en unas navidades que dificultaron la negociación política en el alto nivel. Por tanto, una negociación política en el alto nivel a la que le evitas violencia y dificultades en la vida diaria es una negociación de alta política que tendrá más posibilidades de éxito. Por eso pedimos nuevos actores en esa fase final del conflicto: líderes religiosos, autoridades locales y regionales, universidades, medios de comunicación, toda esa lógica europea que vosotros conocéis también, y en otra escala y con otra prudencia, trasladada a este tipo de situaciones. Y un elemento esencial, termino, presidente, que es la cooperación transfronteriza como herramienta de creación de confianza en las fronteras que han vivido un conflicto. Esa es la visión que tenemos de la frontera desde organismos de seguridad internacionales como el que yo represento aquí, y creo sinceramente que la ARFE tiene un papel para jugar en este tipo de situaciones, porque la ARFE es el disco duro de la cooperación territorial en Europa, es el repositorio de éxitos y fracasos, y por tanto, sin trasladar el modelo europeo completo, creo que seleccionar algunos ejemplos concretos que hayan sido exitosos en Europa podría ayudar a apaciguar conflictos y a crear esas fronteras cooperativas y a cerrar cicatrices en esas fronteras que han vivido un conflicto violento. Por tanto, yo les invito a la ARFE a colaborar con OSCE en la consecución de un repositorio de experiencias que podríamos utilizar en distintos conflictos si consideramos que son adecuadas. Gracias por su atención. Sé que no es un tipo de intervención habitual a la que estáis habituados, pero os hago una llamada desde fuera de la lógica de la ARFE, porque hay una enorme potencialidad en vuestra experiencia para ayudar a resolver este tipo de conflictos. Muchas gracias.